Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y hoy tenemos una bien curiosa. Un ladrón atraca bancos con un ramo de flores. Así es, este hombre, Edward Pemberton, en la ciudad de Nueva York, ha sido detenido por atracar bancos armado con un ramo de flores. La policía del barrio de Brooklyn ha hecho un informe en el que dice que él se llegaba a la oficina del banco ofreciendo un ramo de flores que tenía una nota, y el cajero, cuando leía la nota, podía leer: esto es un atraco, dame todos los billetes de 100 y 50 y no te hagas el héroe. Ante ese ofrecimiento del ramo de flores, se sentían muy amenazados en su propia vida y le daban todos los billetes que tenían en el establecimiento. Así son las cosas. Qué hermoso es cuando alguien te ofrece un ramo de flores, ¿verdad? Sin embargo, en este caso era una verdadera amenaza. Se supone que los cristianos deben ser como un ramo de flores para las demás personas. Deberían ser los mejores ciudadanos, las personas con una ética mejor y más exquisita. Sin embargo, puede llegar un momento en que una iglesia cristiana se convierta en una amenaza. Hoy vamos a ver una profecía muy especial, Apocalipsis capítulo 12. Yo la subtitulo La historia de la iglesia cristiana. Vamos a verlo. Esto es un crisol de fundición. Es un envase para transportar el hierro líquido hasta los moldes. Es un símbolo en la Biblia del sufrimiento de los cristianos. La Biblia enseña que como el hierro es probado por el fuego en la fundición, así también el carácter de los cristianos es puesto a prueba por el fuego de las pruebas y las dificultades. ¿Y por qué tanta persecución? ¿Por qué tienen que pasar los cristianos tanto apuro? La Biblia nos explica que hay un enemigo. Dios tiene un enemigo y los cristianos tienen ese mismo enemigo. ¿Crees tú en el diablo? Yo no creía. Probablemente tú no crees. Yo tampoco creía hace tiempo. La imagen popular del diablo, de rojo con dos cuernos y un rabo con punta de flecha, que intenta fastidiar a la gente y que lleva un tridente en la mano. Esa imagen popular, grotesca del diablo, no se corresponde para nada con la imagen que Dios nos presenta en la Biblia. La Biblia presenta al enemigo de Dios como un superángel. Nos explica que era un superángel encargado del cielo. La Biblia nos explica que hay un enemigo. Dios tiene un enemigo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, el mismo Jesucristo lo dijo con estas palabras: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo de Dios y de los cristianos. Esta frase, un enemigo ha hecho esto, nos ayuda a comprender tantas catástrofes que pasan en la humanidad. Personas que sufren y en su sufrimiento a veces le echan las culpas a Dios. Como si Dios tuviera la culpa de todo lo que los hombres hacen en este mundo, ¿verdad? La mayoría de las desgracias suceden precisamente porque los hombres no quieren hacer lo que Dios les ha mandado. Dios dice: no matarás, los hombres organizan una guerra y las consecuencias de esa guerra son hambre, sufrimiento, enfermedad, abusos, muerte, injusticias. Y de todo eso alguien dirá: ¿dónde está Dios? Y le echamos la culpa a Dios. Si no hacemos lo que Dios dice, no podemos luego echarle las culpas. ¿Crees tú en el diablo? Muchas personas no creen. Yo mismo, años atrás, no creía en la existencia del diablo. El diablo es un personaje claro en la Biblia. Si creemos en Jesús, deberemos creer lo que enseña Jesús. Y Jesús enseña que hay un enemigo de Dios. Ezequiel capítulo 28 nos dice que subió en su orgullo y quiso ser igual o superior a Dios y empezó su camino descendente. Isaías capítulo 14 nos da todavía más detalles, diciendo que este superángel por su orgullo cayó. Apocalipsis capítulo 12 describe cómo fue expulsado del cielo y desde entonces se dedica a fastidiar a los habitantes de la tierra.
en especial a los cristianos, con persecución de todo tipo. A veces persecución criminal, persecución física y a veces persecución intelectual, presión, ¿verdad? Creas o no en el diablo, debes saber que Jesús nos advirtió del diablo. Por lo tanto, si creemos en Jesús, debemos saber que tenemos un enemigo. La mujer y el dragón son símbolos bien conocidos y extendidos en muchas culturas, pero tienen su origen precisamente en Apocalipsis capítulo 12, donde leemos en el versículo 1 y 2. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Vamos a verlo precisamente en un momento. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Los textos van a contestarnos quién son estos personajes. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Entonces ya sabemos quién es este dragón. El texto nos lo dice. La Biblia contesta a la Biblia. Pero ¿quién es la mujer? El símbolo de la mujer es muy claro en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento es la iglesia cristiana, la mujer pura, virtuosa. En su cabeza, esta mujer lleva una corona de 12 estrellas, y 12 es un símbolo muy claro también en la Biblia, 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, y 12 apóstoles en la era cristiana. Esta mujer representa al pueblo de Dios. Y está encinta, dice el texto que está encinta. Apocalipsis 12:4, el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y así vemos esta tierna imagen en la que la Sagrada Familia viaja a Egipto para huir de una persecución. Esa persecución no era simplemente porque sí, una casualidad de la historia. El diablo quería destruir al Hijo de Dios y Herodes intentó exterminar a ese futuro rey de Israel, al Mesías. Así fue como esta familia huyeron a Egipto en un intento de salvar la vida de su bebé que estaba amenazada. Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, de manera que el enemigo no se salió con la suya. Intentó destruir al Mesías tan pronto como naciera, pero no lo consiguió. El Mesías murió en la cruz, salvando a su pueblo y dándole vida eterna. El enemigo de las almas, desde el principio de la historia, estaba preocupado por quién sería el Salvador. La profecía de Génesis 3:15, que está anunciando que alguien, un descendiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente, le daba miedo. Cuando nació Abel, pensó que quizá él sería el Salvador. Luego también cuando nació Moisés, y así uno tras otro, cuando nació Jesús también intentó exterminarle, pero la profecía se cumpliría a la perfección. Jesús obtendría la victoria y sería arrebatado al cielo, tal como dice el texto bíblico. Esto es una antigua prensa de aceite. El funcionamiento es muy simple. Una barra superior gigante hace de soporte y un tornillo tallado en madera va a hacer, al girar, presión sobre la base inferior. De manera que aquí se colocaban las barras, transversales en esta dirección y en esta, de forma que al hacer fuerza, el tornillo presionaba hacia abajo, sujetándose en la estructura de arriba. Y aquí, abajo, se colocaban las olivas previamente trituradas.
Las olivas habían sido trituradas con unos rodillos de piedra, y entonces la masa de olivas trituradas era colocada ahí, entre unas esteras de esparto. El tornillo iba presionando con una tremenda presión por los lados salía el aceite de oliva, prensado en frío, el aceite virgen de oliva. Y esta prensa de aceite lleva a nuestra mente a algo mucho más profundo, porque prensa de aceite en arameo se dice Getsemaní. Y la palabra Getsemaní nos trae a la mente otra situación de presión terrible que tuvo que sufrir Jesucristo. Así es, como en esta prensa de aceite, aquel día en Getsemaní, Jesucristo soportó la presión por amor a todos nosotros. Jesucristo es, sin duda, el hombre más famoso que sufrió por la libertad religiosa. Sin duda, es la víctima de la persecución religiosa, la más popular y conocida del mundo entero. Por eso los cristianos, en todas las etapas de la historia, han sufrido persecución y valientemente han luchado por su libertad religiosa y han seguido fieles a sus ideas, como los antiguos profetas, como el mismo Jesús de Nazaret. Por eso, desde aquí, hacemos un llamado a rechazar la violencia y la presión y el abuso de poder. Hacemos un llamado por la libertad religiosa, por los derechos humanos y por el respeto a la creencia de las minorías. Muchos hemos oído hablar de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Aunque es simplemente una historia de ficción, popular, pero de ficción. Sin embargo, la historia más apasionante de Guerra de las Galaxias la tenemos en Apocalipsis capítulo 12, Guerra en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, Apocalipsis 12:7. Pero estos no prevalecieron, ni se halló ya lugar más para ellos en el cielo. De manera que fueron expulsados del cielo, pierden esa guerra y son expulsados del cielo a la tierra. Así lo dice el texto bíblico, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. De manera que él, de acuerdo, no ha podido destruir al Salvador, pero va a intentar destruir a la Iglesia. Aquí empieza la terrible época de persecuciones del cristianismo. En primer lugar, el Imperio Romano persiguió una y otra vez un emperador tras otro, intentando exterminar los cristianos de la faz de la tierra. Luego, en la Edad Media, la Santa Inquisición se encargaría de hacer lo mismo, persiguiendo e intentando destruir todos los volúmenes de la Biblia que le fueran posibles, matando a todos aquellos que pudieran tener una copia de las Escrituras o parte de ella, condenando a la muerte de la hoguera a todos aquellos que pusieran en duda la autoridad infalible de su líder. Tiempo terrible de persecución en el cual el dragón intenta destruir a la mujer. Dice Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y aquí llegamos a los números. ¿Qué es esto de 1260 días? Son 3 años y medio del calendario judío. Un tiempo en el que iba a durar esa persecución. Un tiempo que coincide exactamente con el tiempo de supremacía papal. Año 538, inicio de la supremacía papal. Año 1798, fin de la supremacía papal. El tiempo transcurrido es exactamente 1260 años. Y esto no sucede porque sí. La historia es clara en esto. El inicio del papado se debe al emperador Justiniano de Roma. La historia fue de la siguiente manera. Justiniano vio que perdía el control de Europa.
ya había abandonado Roma, el Imperio Romano, y se habían ido al Imperio Romano de Oriente, en Bizancio. Pero mantenían un cierto control de las cosas en Europa. Los reinos godos que dominaban Europa se habían hecho cristianos, y de alguna forma el árbitro era el obispo de Roma. Llegados esos años, hubo algunos reyes arrianos que no aceptaban la infalibilidad papal y no aceptaban la autoridad del Papa, de manera que le hicieron la guerra. Y entonces el emperador Justiniano, que estaba en Constantinopla, tomó una decisión. Apostaría por el obispo de Roma para establecer el control en Europa. De manera que envió a su mejor general, Belisario, con un ejército extraordinario de élite que llegó allá y consiguió liberar el sitio de Roma y consiguió destruir a estos reinos arrianos, opuestos al Papa. Luego, en el año 538, después de esta victoria, estableció al obispo de Roma como obispo de todos los demás obispos, corrector de herejes, de forma que tenía la autoridad del imperio para eliminar de la faz de la tierra a cualquier hereje, a cualquiera que no aceptara sus dogmas. De esta forma, la autoridad del obispo de Roma se establecía en Europa como nunca antes por el poder militar. Había nacido el papado, por primera vez obispo de todos los obispos y por orden del imperio, corrector de herejes. Y este trabajo de corrector de herejes lo hizo extraordinariamente bien. Ninguna otra organización civil en la historia, ninguna otra organización no militar ha conseguido con tanta eficacia corregir a los herejes y hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Por eso la Biblia es el libro más perseguido de la historia, porque durante siglos y siglos ellos echaban a la hoguera tanto a la Biblia como a su dueño. Y desde el año 538, en el que se pone en marcha el reloj de la profecía y transcurren 1260 años hasta 1798. ¿Y qué sucede en 1798? Bien, es una época también turbulenta. Napoleón ha pasado de dirigir una república a dirigir un imperio. Y él, que dedicó sus esfuerzos a luchar contra los reyes y emperadores, ahora él se corona emperador. De manera que en aquella catedral, vestido de emperador, Napoleón está esperando ser coronado. El Papa en persona ha venido para coronar al emperador, como es costumbre de los papas. Pero en el momento en el que el Papa va a tomar la corona y avanza con la corona hacia Napoleón, entonces Napoleón se pone en pie, le arrebata la corona de las manos y él mismo se coloca la corona sobre su cabeza. Y todos los dignatarios de todos los países que estaban ahí entendieron el mensaje. El pulso estaba echado. No iba a ser un vasallo del Papa, le iba a hacer frente. Y la cosa se puso muy interesante como nunca en la historia, porque ahora el papado tenía un rival muy importante. La nación republicana y atea de Francia iba a estar en contra. Y efectivamente, al final ganó la guerra. Napoleón envió al general Berthier, que había hecho unas grandes campañas en América, y lo envió a la guerra contra Roma. El general Berthier tomó la ciudad de Roma, apresó al Papa, lo llevó a la cárcel de Valence en Francia, y el Papa murió ahí en la cárcel, pasó ahí el resto de sus días. A partir de ese momento, había perdido la supremacía papal. A partir de ese momento, el papado ya no iba a ser lo que fue, el que coronaba a los emperadores, el árbitro de Europa. Y eso nos lleva a este año exactamente, 1798. Habían cumplido los 1260 años de la profecía. Según la profecía judía, un día equivale a un año, de manera que esos 1200 días de la profecía son en la realidad 1260 años. No podía cumplirse todo esto en 1260 días literales, sino en 1260 años. Por eso Apocalipsis 12:15 dice: entonces la serpiente echó de su boca
tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esto es la persecución. ¿Y esta persecución va a arrasar, va a terminar con la mujer? El texto dice que no. Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y surbió el río que el dragón había arrojado de su boca. De manera que la mujer salva su vida, es preservada por Dios. Y el texto sigue dándonos detalles. Esta pintura nos expresa toda la profecía de Apocalipsis 12. Vemos en el principio a la mujer vestida del sol, encinta, atacada por el dragón. Vemos como figura central a Jesús en la cruz. El Hijo varón ha nacido y ahora asciende a Dios y a su gloria. Luego vemos el dragón que es arrojado del cielo porque pierde la batalla en el cielo. Y luego vemos cómo echa ese río para ahogar a la mujer. Pero la mujer, con esas alas, es liberada y llega a tierra firme, donde Dios salva y protege su vida. Y aquí termina esta impresionante profecía, que no solo nos resulta impresionante por su mensaje, sino que resuelve muchas preguntas. Y una de las preguntas que resuelve es, ¿por qué los cristianos a veces no siguen las enseñanzas de Cristo? Bien, el que lee entienda, dice la Biblia. Más detalles de esta profecía en unos minutos. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Algunas personas dicen que eso era cosas de la cultura del pasado y que, desde luego, ahora esa institución no se comporta de la misma manera. Sin embargo, otros piensan que no es así, que sigue siendo la misma, debido a su comportamiento con la cooperación con Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y también en el apoyo a los movimientos fascistas en Europa y en América. La decisión es tuya. La Escritura nos dice que esa institución que gobernó 1260 años fue dirigida por el enemigo de las almas, y así todo nos cuadra. Por eso, en vez de ofrecer un ramo de flores como hacen los cristianos, lo que ofrecía era una amenaza. ¿Tú te imaginas al Señor Jesucristo que a los que no quieran creer en su mensaje, los queme vivos en la hoguera o los meta en la sala de torturas? Por supuesto que no haría eso. Y los verdaderos cristianos tampoco. Los verdaderos cristianos tampoco. Durante mucho tiempo no ha habido libertad para poder hablar claramente de estas verdades. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos libertad y este mensaje esté llegando a ti para que tú estés informado y puedas tomar libremente la decisión que creas más conveniente. Volvemos al gráfico a modo de repaso. Año 538, inicio de la supremacía papal, institución del papado. Año 1798, fin de la supremacía papal. El Papa es encarcelado y llevado a Valence para morir allí. Entre tanto, 1260 años de supremacía papal. Esta profecía me gusta especialmente porque es de esas profecías cronológicas en las que puedes ver el reloj de la profecía y cómo la historia lo va cumpliendo con toda puntualidad. Coeficiente de exactitud profética del 100%. Tú puedes confiar en la Biblia. Y esto, en los tiempos que corren, son buenas noticias. Hasta el próximo programa.